¿Qué ocurre cuando cerramos los ojos por última vez? Es una pregunta que ha resonado en la mente de la humanidad desde el principio de los tiempos. Todos enfrentamos la realidad ineludible de la muerte, pero la Biblia ofrece una respuesta clara y llena de esperanza sobre el destino de nuestras almas. Si has perdido a alguien, o si el miedo a lo desconocido te inquieta, este mensaje es para ti. Porque, aunque la muerte parece ser el final, en realidad es solo el comienzo de una nueva eternidad. Desde los primeros momentos en el jardín del Edén, el origen de la muerte quedó sellado. La Escritura nos cuenta en el Génesis que la muerte no era parte del plan original de Dios. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, permitieron que el pecado entrara en el mundo, y con él, la muerte. Génesis 2 y 17. Desde ese instante, el destino de toda la humanidad cambió. La muerte se convirtió en el destino inevitable de todo ser viviente, una separación no solo física sino también espiritual. Sin embargo, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. A lo largo de toda la Biblia, encontramos un hilo de redención y promesa, una esperanza que apunta a la vida más allá de esta vida terrenal. En Eclesiastés 12, 7, se nos recuerda que cuando morimos, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este es solo el inicio de lo que nos espera. El alma es inmortal. Desde el momento en que Dios sopló aliento de vida en nosotros, Génesis 2, 7, nos hizo eternos en esencia. Pero, ¿qué sucede con esa alma después de la muerte? Aquí es donde se han presentado muchas teorías erróneas a lo largo de la historia. Reencarnación, aniquilación total o incluso que el alma simplemente deja de existir. Pero la palabra de Dios es clara. Tras la muerte, cada alma enfrenta un juicio y dos destinos: la vida eterna en la presencia de Dios o la separación eterna de Él. Hebreos 9 y 27. El Evangelio de Juan 5, 28-29 nos habla de dos resurrecciones. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. La Biblia no enseña que todos encontrarán el mismo destino, sino que nuestras decisiones en esta vida definirán nuestro destino eterno. Cristo vino al mundo para dar esperanza frente a la muerte. Jesús mismo dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11 y 25. Aquellos que creen en Él tienen la promesa de la vida eterna, una vida donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Apocalipsis 21, 4. Es un hecho, la muerte es inminente para todos. Pero no tiene que ser el final. A través de la fe en Cristo, la muerte se transforma en una puerta hacia una vida gloriosa en la eternidad. Para los creyentes, la muerte no es una pérdida, sino una ganancia. Filipenses 1 y 21, porque Cristo venció a la muerte. Él resucitó, y su resurrección garantiza la nuestra. Esta es la esperanza que transforma nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Pero la Biblia también es clara en advertirnos sobre el rechazo de esta verdad. El camino hacia la vida eterna está disponible para todos, pero aquellos que eligen rechazar a Dios, quienes niegan su llamado a la salvación, enfrentan un destino diferente: el juicio eterno. Jesús habló de un lugar de separación eterna, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, conocido como el infierno. Mateo 25, 41. Es una realidad difícil de aceptar, pero la Biblia no nos deja espacio para ignorarla. En este punto, tal vez te preguntas: ¿qué debo hacer para asegurar mi destino eterno? En los siguientes capítulos, exploraremos más profundamente cómo la fe en Cristo nos asegura una vida eterna en el cielo y cómo evitar las trampas del enemigo que intentan desviarnos del camino hacia la salvación. Cuando pensamos en la muerte, a menudo nos invaden el miedo y la incertidumbre. Pero la Biblia nos da una razón para vivir con esperanza. Porque para aquellos que están en Cristo, la muerte no es el final, es el comienzo de una vida que trasciende este mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? La respuesta radica en las promesas de Dios, que son eternas y firmes.
Jesús habló de la vida eterna en múltiples ocasiones, pero una de las más poderosas se encuentra en Juan 14, 2-3, donde dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa nos asegura que aquellos que han puesto su fe en Él no tienen por qué temer lo que vendrá después de la muerte. Jesús mismo ha preparado un lugar para nosotros, un lugar donde la muerte ya no tiene poder y donde la vida es abundante y eterna. Pero, ¿cómo es esta vida eterna? La Escritura nos describe vislumbres del cielo. En Apocalipsis 21, 4, se nos dice que en el cielo enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínate un lugar donde el dolor es inexistente, donde las lágrimas son desconocidas y donde la muerte, ese enemigo antiguo, ya no tiene lugar. Este es el destino prometido a aquellos que confían en Cristo. Es importante entender que la vida eterna no solo es un concepto futuro, sino que empieza desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús. En Juan 17, 3, Jesús define la vida eterna diciendo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». La vida eterna es una relación viva y creciente con Dios. No es simplemente una promesa futura, sino una realidad presente para aquellos que han sido redimidos. Sin embargo, muchos caen en la trampa de pensar que pueden alcanzar la vida eterna a través de sus propias obras, a través de un sistema de méritos o buenas acciones. Pero la Biblia es clara: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Efesios 2, 8-9. La salvación y la vida eterna son un regalo inmerecido, ofrecido por Dios a través de la fe en su Hijo, Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para ganar el cielo, pero lo podemos recibir por gracia, a través de la fe. Este es un mensaje fundamental, ya que la fe en Cristo transforma nuestra manera de ver la vida y la muerte. Aquellos que han puesto su confianza en Él saben que, aunque el cuerpo físico se desgaste, su alma está segura en las manos del Padre. Pablo lo expresó de manera poderosa cuando dijo: «Estamos confiados, y más aún, deseando estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor». 2 Corintios 5, 8. Para los creyentes, la muerte no es un misterio oscuro, sino una transición gloriosa hacia la presencia de Dios. Sin embargo, hay muchas teorías erróneas que pueden confundirnos. Algunas enseñan que el alma simplemente entra en un estado de inconsciencia, una especie de sueño después de la muerte. Otras sugieren que todos los seres humanos, sin importar sus creencias o acciones, acabarán en el mismo destino celestial. Pero estas ideas no se alinean con la enseñanza clara de las Escrituras. Jesús mismo nos advierte que no todos heredarán el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Mateo 7:21. La vida eterna no es automática, sino un regalo ofrecido que debe ser aceptado con fe y arrepentimiento. Aquí es donde la importancia de la elección se vuelve vital. La Biblia nos muestra dos caminos, uno que conduce a la vida y otro que conduce a la destrucción. Mateo 7, 13-14. El primero es el camino estrecho, el camino de la fe en Cristo, que lleva a la vida eterna en la presencia de Dios. El segundo es el camino ancho, que muchos toman, pero que lleva a la separación eterna de Dios, un destino que la Biblia describe como el lago de fuego. Apocalipsis 8 y 15. En este punto, es crucial recordar que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. El plan de salvación está disponible para todos, pero depende de cada persona decidir aceptar o rechazar ese regalo. A medida que avanzamos en esta reflexión, es importante hacernos una pregunta fundamental: ¿qué hemos hecho con la oportunidad que Dios nos ha dado?
Estamos viviendo con la perspectiva de la eternidad, sabiendo que nuestras decisiones en esta vida afectan nuestro destino eterno. Imagina por un momento que hoy es tu último día en la tierra. ¿Estás listo para lo que viene después? Esta pregunta no es fácil de enfrentar, pero es vital. Porque según la Biblia, lo que elijas en esta vida determinará tu destino eterno. Y esa elección no se puede posponer, no puede ser ignorada. Es la decisión más importante que jamás tomarás. En la Biblia, Jesús nos cuenta una parábola sobre el rico y Lázaro en Lucas 16, 19-31. En esta historia, el hombre rico vivió una vida de lujos, ignorando las necesidades de los demás, mientras que Lázaro, un hombre pobre y lleno de sufrimientos, fue ignorado y dejado a su suerte. Ambos mueren, y aquí es donde el contraste es evidente. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y descanso, mientras que el hombre rico se encuentra en tormento, rogando por un alivio que nunca llegará. Este pasaje no es solo una advertencia, sino una clara ilustración de lo que ocurre después de la muerte. Las decisiones que tomamos aquí, en la tierra, no solo afectan nuestra vida diaria, sino también nuestra eternidad. No hay un segundo chance después de la muerte, no hay manera de cambiar nuestro destino una vez que hemos cruzado ese umbral. En Hebreos 9 y 27 se nos recuerda, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros enfrentará este juicio, donde nuestras vidas serán puestas ante los ojos de Dios. Y es en ese momento cuando se decidirá nuestro destino eterno, vida eterna o condenación eterna. Aquí es donde la gracia de Dios entra en juego de manera gloriosa. Aunque todos hemos pecado, y estamos separados de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23, Él en su amor nos ha dado una salida. Esa salida es Jesús, quien cargó con nuestros pecados en la cruz y nos ofrece el perdón y la salvación, Romanos 5, 8. Pero esta oferta de salvación requiere una respuesta activa de nuestra parte. Debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, confiando en Él para nuestra redención. El rechazo de esta gracia tiene consecuencias eternas. En 2 Tesalonicenses 1, 9, se nos habla del destino de aquellos que rechazan el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es un destino terrible, una separación eterna de Dios, el origen de toda vida y bondad. No hay tormento más grande que estar separado de su amor por la eternidad. Jesús fue claro en sus advertencias sobre el infierno. En Mateo 25, 46, Él dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». No es un castigo temporal ni una corrección momentánea, sino una eternidad lejos de la presencia de Dios. Este es el destino para aquellos que eligen rechazar la salvación que Cristo ofrece, para aquellos que prefieren vivir según sus propios términos en lugar de someterse al señorío de Cristo. Pero para aquellos que ponen su fe en Cristo, la historia es muy diferente. La vida eterna en el cielo no es solo un concepto abstracto, es una realidad tangible que Dios ha prometido. Un lugar donde experimentaremos la plenitud de su amor y gloria, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. En 1 Corintios 2, 9, se nos dice: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». El cielo es el lugar donde finalmente estaremos cara a cara con nuestro Creador, donde nuestra alma encontrará el descanso que tanto anhela. Será un lugar de perfecta comunión con Dios, un lugar donde toda lágrima será enjugada, Apocalipsis 21, 4, y donde seremos transformados para siempre. Este es el destino de aquellos que eligen la vida en Cristo. Pero aún hoy, vivimos en el tiempo de la decisión. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, Deuteronomio 30, 19. Y aunque la muerte física nos alcanzará a todos, la muerte espiritual no tiene por qué ser nuestro destino. Jesús nos ofrece la vida eterna,
y esa vida comienza en el momento en que le decimos sí a su amor y rendimos nuestro corazón a Él. A lo largo de la historia, muchos han tratado de encontrar una tercera opción, un punto medio entre el cielo y el infierno. Pero la Biblia es clara, no hay términos medios. Solo hay dos caminos, y debemos elegir cuál seguiremos. En Mateo 7, 13-14, Jesús dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este es un llamado urgente. No sabemos cuándo llegará el día en que nuestras vidas terrenales terminarán, pero sí sabemos que la eternidad nos espera. Por eso, hoy es el día de la salvación, 2 Corintios 6, 2. Hoy es el día de elegir la vida, de aceptar a Cristo y asegurar nuestro lugar en su presencia eterna. La Biblia es clara en que después de la muerte, el alma no se disuelve ni queda en un estado de inconsciencia. En lugar de eso, nos dirigimos hacia un encuentro inevitable y definitivo con nuestro Creador, el juicio final. Este momento decisivo es cuando cada uno de nosotros rendirá cuentas por nuestras vidas. Todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo, será revelado. Y ese juicio marcará para siempre el destino eterno de nuestra alma. Apocalipsis 8 y 12 nos ofrece una poderosa imagen de este evento. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos que nadie escapa de este juicio, no importa cuán insignificante o poderosa haya sido su vida en la tierra. Todos, sin excepción, se presentarán ante Dios. En este juicio, los libros que se abren representan las vidas de cada persona. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra será evaluada. Sin embargo, también se menciona otro libro, el libro de la vida. Este libro es crucial porque contiene los nombres de aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y es aquí donde radica nuestra verdadera esperanza. Porque, aunque nuestras obras son juzgadas, el juicio final no se trata solo de lo que hicimos o dejamos de hacer. Se trata de si nuestros nombres están escritos en ese libro precioso, el libro de la vida. Apocalipsis 8 y 15 nos dice: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Este es el destino terrible para aquellos que han rechazado a Cristo, un lugar de separación eterna de Dios, descrito en términos de sufrimiento y dolor. Sin embargo, para los que han puesto su fe en Jesús, este juicio tiene un resultado muy diferente. No se nos juzga solo por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Él cargó con nuestros pecados, tomando sobre sí el castigo que merecíamos, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos ante Dios. 2 Corintios 5 y 21. Este es el fundamento de nuestra salvación, no nuestras obras, sino la gracia de Dios a través de Cristo. A lo largo de los Evangelios, Jesús habla de este juicio final. En Mateo 25, 31-46, nos da una de las descripciones más claras. Aquí, Jesús habla de separar a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas, aquellos que han vivido en fe y obediencia a Dios, son recibidas en su reino con las palabras: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo 25, 34. Pero los cabritos, aquellos que han rechazado la salvación y han vivido en desobediencia, son enviados al castigo eterno. Este es un recordatorio serio y solemne de que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. Dios, en su justicia, no puede ignorar el pecado. Pero en su amor, ha provisto una manera para que escapemos de la condenación a través de la fe en Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que aunque merecemos el juicio, Cristo nos ofrece la gracia y la vida eterna. Es importante entender que este juicio no es algo que debamos temer si hemos puesto nuestra confianza en Jesús.
En Romanos 8:1 se nos da una poderosa promesa. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los creyentes, el juicio final no es un momento de condena, sino de recompensa. Será el momento en que nuestras vidas serán reflejadas a la luz del amor de Dios y donde seremos recibidos en su presencia eterna. Sin embargo, para aquellos que han rechazado a Cristo, este juicio es el final definitivo de toda oportunidad de redención. Es el momento en que las puertas de la salvación se cierran y el destino eterno se sella. Este es el momento más solemne de toda la existencia humana, porque ya no hay vuelta atrás. La idea del juicio puede parecer dura, pero es en realidad una expresión de la justicia perfecta de Dios. Él no pasa por alto el mal ni ignora el sufrimiento que el pecado ha causado. Pero también es un recordatorio de que Dios, en su gran misericordia, ha provisto una manera de escapar del juicio a través de la fe en su Hijo. A lo largo de la Biblia, se nos llama a vivir con la perspectiva de este juicio final. En 2 Corintios 5:10, Pablo nos dice: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Esto nos recuerda que nuestras acciones aquí, en esta vida, tienen un eco en la eternidad. Vivir con la conciencia de este juicio no es vivir en miedo, sino en sabiduría. Nos ayuda a valorar cada día como una oportunidad para honrar a Dios, para amar a los demás y para caminar en su voluntad. Porque sabemos que lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. Pero más allá de las obras, es la relación con Cristo lo que verdaderamente importa. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Él es nuestra única esperanza, nuestra única garantía de salvación en ese día final. Mientras avanzamos hacia ese momento decisivo, debemos hacernos una pregunta crucial: ¿estamos viviendo para lo eterno? ¿O estamos distraídos por las cosas temporales que un día desaparecerán? El juicio final es un recordatorio de que la vida es más que solo el aquí y el ahora. Es una preparación para la eternidad. Mientras seguimos reflexionando sobre el destino de nuestras almas después de la muerte, llegamos a una de las promesas más gloriosas que la Biblia ofrece: el cielo. Para los creyentes, el cielo no es solo un concepto abstracto o un deseo lejano, es una realidad asegurada por la obra redentora de Cristo. Es el lugar donde finalmente experimentaremos la plenitud de la comunión con Dios, donde todo lo que es imperfecto, doloroso y corrupto en este mundo será transformado. El cielo es un lugar que, según las Escrituras, está lleno de la gloria de Dios. En Apocalipsis 9:23 se nos dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí, la presencia de Dios es tan poderosa que no hay necesidad de fuentes de luz externas, porque Él es la luz que lo llena todo. Pero más allá de la belleza indescriptible del cielo, lo que hace que sea verdaderamente maravilloso es la presencia misma de Dios. En el Salmo 4:11 se nos recuerda: «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Todo lo que buscamos en esta vida, amor, paz, gozo, plenitud, encuentra su máxima expresión en la presencia de nuestro Creador. Jesús nos habló del cielo como un lugar preparado especialmente para nosotros. En Juan 14:2-3, Él dijo a sus discípulos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta es una promesa personal y directa de nuestro Salvador. Él está preparando un lugar en el cielo para cada uno de nosotros, y no solo eso, sino que volverá por nosotros, asegurando que estemos con Él para siempre. El cielo no es un lugar de aburrimiento ni de monotonía. Al contrario, es un lugar lleno de vida, de propósito y de adoración. Apocalipsis 7:9-10 nos da una visión de multitudes de personas,
de todas las naciones y lenguas, de pie ante el trono de Dios y adorando. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Este es un cuadro de la adoración eterna, una celebración sin fin de la bondad y la grandeza de Dios. En el cielo, toda herida será sanada, todo dolor será quitado, y todo sufrimiento será borrado. Apocalipsis 21:4 nos dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es difícil imaginar un mundo sin sufrimiento, pero esta es la promesa que Dios nos da. En el cielo no habrá más separación, más pérdida, ni más muerte. Será un lugar de paz perfecta y alegría infinita. Sin embargo, no debemos olvidar que el cielo es solo para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El camino al cielo está abierto para todos, pero no todos lo aceptan. Jesús dijo en Mateo 7:13-14, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto nos recuerda que el camino al cielo no es el más popular ni el más fácil, pero es el único que lleva a la vida eterna. El cielo es un lugar de comunión, no solo con Dios, sino también con aquellos que han creído en Él a lo largo de los siglos. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se nos da la maravillosa esperanza de la reunión con nuestros seres queridos en la fe, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje nos asegura que no solo veremos nuevamente a aquellos que amamos y que han muerto en la fe, sino que juntos seremos llevados a la presencia del Señor para siempre. Es importante entender que el cielo no es algo que podamos ganar por nuestras propias fuerzas o méritos. La salvación y la entrada al cielo son un regalo que Dios ofrece por su gracia a través de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9 lo deja claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No importa cuán buena haya sido nuestra vida o cuántas buenas obras hayamos hecho, el cielo es un regalo inmerecido que Dios nos ofrece porque nos ama. Sin embargo, esta promesa también lleva consigo una advertencia. Aunque el cielo es el destino prometido para los que creen, la Biblia también habla de un destino terrible para aquellos que rechazan a Dios. El infierno, descrito como un lugar de separación eterna de Dios, es la contraparte del cielo para aquellos que eligen vivir su vida lejos de su Creador. Es por eso que este mensaje es tan urgente. Nadie sabe el día ni la hora en que nuestras vidas aquí en la tierra llegarán a su fin, pero sí sabemos que el cielo está esperando para aquellos que han aceptado el regalo de la salvación. Hoy, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de asegurar su destino eterno. Mientras que el cielo es la promesa gloriosa para aquellos que confían en Cristo, el infierno representa una realidad terrible para aquellos que eligen rechazarlo. Aunque es un tema difícil de tratar, la Biblia no esquiva la verdad sobre el infierno. Jesús mismo habló de este lugar más que de cualquier otra persona en las Escrituras, no como una advertencia de miedo, sino como una verdad que todos debemos considerar con seriedad. El infierno, según las Escrituras, es un lugar de separación eterna de Dios, una existencia donde no hay luz, esperanza, ni amor. En Mateo 25:41, Jesús describe el infierno como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto no es un simple estado de inexistencia o un lugar de segunda oportunidad.
Es un lugar de castigo consciente, donde la ausencia de Dios hace que el sufrimiento sea absoluto. Pero, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría un lugar tan terrible? La respuesta a esto está en la naturaleza de Dios mismo. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de justicia. Él no puede pasar por alto el pecado ni ignorar la maldad. Cada acción, cada pecado cometido, tiene consecuencias, y esas consecuencias son eternas. En Romanos 6 y 23 se nos dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El infierno no fue creado para la humanidad. Originalmente, fue preparado para el diablo y sus ángeles, aquellos seres que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, cuando el hombre eligió seguir el camino del pecado, también eligió separarse de Dios. El infierno es, en última instancia, el resultado final de esa separación. Es el lugar donde aquellos que rechazan la salvación de Dios eligen estar, apartados de su presencia para siempre. Jesús nos advierte sobre este destino en pasajes como Marcos 9, 43-48, donde habla del infierno como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estas imágenes son fuertes, pero no son metáforas. Son descripciones gráficas de una realidad que debemos tomar en serio. Jesús no usa estas palabras para asustarnos, sino para llamarnos a la reflexión sobre las decisiones que estamos tomando en esta vida. A lo largo de las Escrituras, el infierno se describe como un lugar de tinieblas de afuera, Mateo 8 y 12, lloro y crujir de dientes, Mateo 1 y 50, y el lago de fuego, Apocalipsis 8 y 15. Estas imágenes nos muestran un lugar de sufrimiento continuo y desesperanza eterna. No hay alivio, no hay redención una vez que alguien cruza ese umbral. La idea de que el infierno es solo una advertencia simbólica, o que no es un lugar literal, ha sido una teoría moderna que busca suavizar la realidad bíblica. Sin embargo, las palabras de Jesús son claras y no dejan lugar a ambigüedad. El infierno es real, y es el destino de aquellos que eligen vivir separados de Dios. Pero aquí es donde encontramos la misericordia y el amor de Dios de manera más clara. Aunque el infierno es una realidad, Dios no quiere que nadie termine allí. En 2 Pedro 3, 9 se nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha hecho todo lo posible para evitar que vayamos al infierno. Ha enviado a su Hijo, Jesucristo, para que pague el precio por nuestros pecados, para que podamos tener acceso a la vida eterna. El amor de Dios es tan grande que Él respetará nuestra decisión, incluso si esa decisión es rechazarlo. Si alguien elige vivir toda su vida sin Dios, Él no les forzará a pasar la eternidad en su presencia. El infierno, en última instancia, es la consecuencia de una vida vivida fuera de la gracia de Dios, una eternidad de separación porque se eligió rechazar la salvación que Él ofrecía. Es importante entender que nadie accidentalmente termina en el infierno. Dios ha provisto a través de Cristo un camino claro hacia la salvación. Pero es nuestra decisión aceptar o rechazar ese regalo. La elección que hagamos en esta vida tiene un impacto eterno. El infierno no es un destino inevitable, sino uno que podemos evitar a través de la fe en Jesús. Jesús vino para rescatarnos del infierno. En Juan 3 y 16, el versículo más conocido de la Biblia, se nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del Evangelio. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que no tengamos que enfrentar la condenación eterna, para que podamos tener la vida eterna. El infierno es real, pero también lo es la salvación que Cristo ofrece. El cielo y el infierno son los dos destinos finales, y cada uno de nosotros tiene que elegir. La buena noticia es que el camino al cielo está abierto a todos. No importa cuán lejos creas estar de Dios,
No importa cuántos errores hayas cometido, la gracia de Dios está disponible para ti hoy. En Romanos 10 y 13 se nos da la promesa: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el mensaje más importante que podemos escuchar y compartir. La eternidad es real, y nuestro destino eterno depende de nuestra relación con Cristo. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento de elegir la vida. Hasta ahora hemos visto dos realidades eternas: el cielo, donde moran aquellos que han aceptado la salvación en Cristo, y el infierno, el lugar de separación eterna de Dios para aquellos que han rechazado su amor. Pero en este punto debemos hacer una pausa para enfocarnos en el corazón del Evangelio, la esencia de todo lo que hemos hablado, la gracia de Dios. Sin esta gracia, estaríamos todos destinados a la muerte eterna, pero gracias a ella, tenemos la esperanza de la vida eterna. La gracia es ese don inmerecido que Dios nos otorga. No se basa en nuestras obras, en nuestros méritos ni en lo buenos que podamos ser. De hecho, la Biblia es clara en que ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno para alcanzar el estándar de santidad de Dios. En Romanos 3 y 23 se nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos pecado y, por tanto, todos merecemos el juicio de Dios. Pero aquí es donde entra en juego la gracia. En Efesios 2, 8-9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se trata de lo que podemos hacer por Dios, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios proveyó el único camino para que podamos ser reconciliados con Él. Jesús, siendo completamente sin pecado, tomó sobre sí el castigo que merecíamos. En la cruz, Él llevó el peso de todos nuestros pecados, y en ese acto de sacrificio nos ofreció la oportunidad de ser perdonados y redimidos. 2 Corintios 5 y 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el milagro de la gracia. Jesús se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Este regalo de la gracia es ofrecido libremente, pero como todo regalo, debe ser aceptado. No es algo que podamos adquirir por nuestros propios esfuerzos, ni es algo que se nos impone. Dios nos da la libertad de elegir, y en esa elección está nuestra responsabilidad de responder a su oferta de salvación. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otros caminos hacia Dios, no hay otra forma de alcanzar la vida eterna. Cristo es el único camino, y su gracia es nuestra única esperanza. Es esencial que entendamos que la gracia de Dios no significa que podemos seguir viviendo como queramos sin consecuencias. Romanos 6, 1-2 nos advierte que, pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia nos salva, pero también nos transforma. Nos invita a vivir una nueva vida, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida que busca honrar y glorificar a Dios en todo. Este es un aspecto crucial de la fe cristiana. No se trata solo de creer intelectualmente en Dios o en Jesús, sino de permitir que esa fe cambie nuestra vida. La verdadera fe siempre lleva a la transformación, porque cuando aceptamos la gracia de Dios, su Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. En Gálatas 2 y 20, Pablo describe esta transformación diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gracia de Dios no solo nos salva del infierno, sino que nos capacita para vivir una vida nueva, una vida de comunión con Él. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la gracia transformadora de Dios. Pensemos en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión perseguía y mataba a los cristianos.
Sin embargo, después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser un enemigo de la fe a ser uno de los más grandes defensores del Evangelio. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Toma lo que está roto y lo transforma en algo nuevo. Otro ejemplo poderoso es el del ladrón en la cruz. Mientras Jesús estaba siendo crucificado, un criminal que estaba a su lado reconoció su culpa y pidió misericordia. Jesús, en un acto de pura gracia, le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 11:43. Ese hombre no tuvo tiempo para hacer buenas obras ni para cambiar su vida, pero su fe en ese momento crucial fue suficiente para recibir la gracia de Dios. Es importante recordar que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. No hay pecado tan grande que la cruz de Cristo no pueda cubrir, no hay persona tan rota que Dios no pueda redimir. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también restaura y nos limpia. En este punto, podrías estar preguntándote: ¿cómo puedo recibir esa gracia? La respuesta es simple, pero profunda: arrepiéntete y cree en el Evangelio. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por nuestros pecados, sino dar un giro completo en nuestra vida, alejándonos del pecado y volviendo hacia Dios. Y la fe es confiar en que Jesús hizo todo lo necesario para nuestra salvación. En Hechos 4:31, Pablo y Silas respondieron a un carcelero que preguntaba cómo ser salvo con estas palabras: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Esa misma invitación está disponible para ti hoy. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuánto tiempo hayas caminado lejos de Dios, hoy puedes recibir la gracia que Él ofrece. Dios está esperando con los brazos abiertos, listo para ofrecerte el regalo más grande de todos: la vida eterna a través de Jesucristo. La historia de la humanidad, según la Biblia, no termina en la tumba. Aunque la muerte es un hecho ineludible, la resurrección de Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe y la promesa más grande que tenemos como creyentes. Porque si Cristo venció a la muerte, entonces nosotros también podemos vencerla en Él. Es en la resurrección donde encontramos la esperanza y la certeza de la vida eterna. La Biblia nos ofrece un relato poderoso sobre la resurrección de Jesús, el momento que cambió para siempre la historia de la humanidad. Después de ser crucificado y sepultado, Jesús resucitó al tercer día, tal como lo había prometido. Su resurrección no solo fue una señal de su poder divino, sino también una promesa para todos aquellos que creen en Él. En 1 Corintios 15, 20-22, el apóstol Pablo nos recuerda: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Este pasaje es crucial porque nos muestra que, así como la muerte entró al mundo a través del pecado de Adán, la vida eterna ha sido ofrecida a través de la obediencia y el sacrificio de Cristo. Él es las primicias, lo que significa que su resurrección es solo el comienzo de lo que está por venir para todos los que creen en Él. Para entender la magnitud de lo que esto significa, es necesario recordar que la muerte, antes de Cristo, era vista como el final definitivo. Era un enemigo imbatible, una separación irremediable entre Dios y el hombre. Pero Jesús, al resucitar, venció a la muerte y cambió nuestro destino para siempre. En Apocalipsis 1:18, Jesús mismo dice: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta declaración es un recordatorio de que Jesús tiene el poder sobre la muerte, que Él tiene el control absoluto sobre nuestro destino eterno. Pero, ¿qué implica la resurrección para nosotros? En 1 Corintios 15, 42-44,
Pablo nos da una descripción clara de lo que ocurrirá en el día de la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí vemos que nuestros cuerpos, que ahora son corruptibles y perecederos, serán transformados en cuerpos glorificados y eternos. No sufriremos más enfermedad, dolor ni muerte. Nuestros cuerpos serán resucitados en perfección, preparados para vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. La resurrección no es solo un concepto teológico abstracto, es la promesa de una transformación real y tangible. En Filipenses 3, 20-21, Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este es el destino que nos espera, ser transformados y glorificados, viviendo para siempre en la presencia de Dios. Pero la resurrección no solo se refiere al final de los tiempos, sino que también tiene un impacto profundo en cómo vivimos hoy. En Romanos 6, 4, Pablo nos dice, «Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». La resurrección de Cristo nos invita a vivir de manera diferente, a experimentar una nueva vida aquí y ahora. No solo estamos esperando una futura resurrección, sino que ya hemos sido resucitados espiritualmente en Cristo, llamados a vivir de una manera que refleje la vida eterna que ya hemos recibido. Esta nueva vida significa que ya no estamos esclavizados por el pecado ni por el miedo a la muerte. La muerte, que antes era el final, ahora es solo una puerta hacia la eternidad con Dios. En Hebreos 2, 14-15 se nos dice que Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús nos ha liberado del miedo a la muerte. Ya no tenemos que temer lo que vendrá después, porque sabemos que nuestro destino está seguro en Él. Sin embargo, no todos experimentarán esta resurrección para vida eterna. La Biblia también nos habla de una resurrección para aquellos que no han puesto su fe en Cristo. En Juan 5, 28-29, Jesús dice, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». La resurrección es universal, pero el destino final depende de nuestra relación con Jesús. Aquellos que han creído en él resucitarán para vida eterna, mientras que aquellos que lo han rechazado enfrentarán la resurrección de condenación. Este es un recordatorio solemne de que la vida no termina con la muerte física. Todos enfrentaremos una resurrección y todos daremos cuenta de nuestras vidas. Pero para los que están en Cristo, la resurrección es una promesa de gloria, una garantía de que, aunque este cuerpo terrenal se desgaste, seremos renovados y transformados en la eternidad. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es, ¿dónde estoy poniendo mi esperanza? ¿Estoy viviendo con la certeza de la resurrección en Cristo, o estoy viviendo con miedo a lo que vendrá después? Jesús nos invita a confiar en su promesa de vida eterna, a poner nuestra fe en Él y a vivir cada día con la esperanza de que, al final, la muerte no tiene la última palabra. Cristo resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta es la esperanza que tenemos en Él, y esta es la promesa que transforma nuestra vida y nuestro futuro. Hemos explorado la promesa gloriosa de la resurrección y la vida eterna para los creyentes, pero también es crucial entender el papel del juicio en el plan de Dios. La resurrección marca el comienzo de nuestra eternidad, pero el juicio final será el momento en que nuestras vidas serán evaluadas y nuestro destino eterno será determinado.
El juicio final es uno de los eventos más solemnes mencionados en la Biblia. En 2 Corintios 5 y 10 se nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio no es algo que solo algunos experimentarán. Todos, sin excepción, comparecerán ante el trono de Dios. Hay una verdad importante que debemos recordar: Dios es justo. Esto significa que su juicio es perfecto, imparcial y completamente justo. A menudo, en esta vida, vemos cómo la injusticia parece prevalecer, como el mal a veces parece no recibir su castigo. Pero en el juicio final, todo será puesto en orden. En Romanos 2, 6-8 leemos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En este juicio, todos nuestros actos, pensamientos e intenciones serán revelados. En 1 Corintios 4, 5 se nos dice que Dios sacará a la luz lo escondido de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Nada quedará oculto en ese día. Todo será expuesto a la luz perfecta de la justicia divina. Para los creyentes, este juicio no es motivo de temor, porque sabemos que Cristo ya ha llevado nuestro castigo. En 1 Juan 4, 17-18 se nos dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Aunque nuestras obras serán evaluadas, nuestra salvación no depende de ellas. La salvación es un don gratuito que recibimos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Sin embargo, las obras que hemos hecho en esta vida sí tienen importancia. Para los creyentes, el juicio final también será un tiempo de recompensa. En 1 Corintios 3, 12-14, Pablo explica que nuestras obras serán probadas por el fuego, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí vemos que aunque nuestra salvación está asegurada en Cristo, nuestras obras pueden ser recompensadas, o en algunos casos, quemadas si no fueron hechas con los motivos correctos o en obediencia a Dios. Este juicio para los creyentes no es un juicio de condenación, sino un juicio de evaluación y recompensa. Será el momento en que veremos el impacto eterno de nuestras decisiones y cómo nuestra fidelidad a Dios será reconocida. Jesús mismo habló de las recompensas celestiales en Mateo 6, 19-21, cuando nos exhortó a hacer tesoros en el cielo donde nuestras obras de obediencia, servicio y amor hacia los demás tienen un valor eterno. Sin embargo, la Biblia también habla de otro juicio, uno mucho más temible. Para aquellos que han rechazado a Cristo, el juicio final será un momento de condenación eterna. En Apocalipsis 20, 11-15, Juan nos da una visión de este juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la imagen del gran trono blanco, donde los que no han aceptado a Jesús serán juzgados por sus obras, y como sus nombres no estarán en el libro de la vida, enfrentarán el castigo eterno. Es aquí donde vemos la justicia divina en su máxima expresión. Dios, siendo un juez justo, no puede pasar por alto el pecado. Cada acto de maldad será juzgado, y aquellos que han rechazado la gracia de Dios enfrentarán las consecuencias de esa decisión. Jesús habló muchas veces de la seriedad de este destino, refiriéndose al infierno como un lugar de lloro y crujir de dientes, Mateo 1:42, y donde el fuego nunca se apaga, Marcos 9:43. Este es el aspecto más duro del Evangelio,
pero también es la razón por la cual el mensaje de la salvación es tan urgente. Dios no quiere que nadie perezca. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El juicio final es inevitable, pero la puerta de la salvación sigue abierta. Dios, en su infinita misericordia, ofrece a cada persona la oportunidad de arrepentirse y recibir el regalo de la vida eterna. La Biblia nos llama a estar preparados para ese día. Jesús, en múltiples ocasiones, advirtió sobre la importancia de estar listos. En Mateo 24:42-44, dijo: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Este es un llamado a vivir con una perspectiva eterna. No sabemos cuándo será nuestro último día, pero sabemos que el juicio vendrá. Y aunque esto puede parecer desalentador para algunos, para los que estamos en Cristo, es motivo de esperanza. Sabemos que nuestra confianza no está en nuestras obras, sino en la obra perfecta de Jesús. Sabemos que, al final, seremos recibidos en su presencia con las palabras: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25:21. Así que, mientras esperamos ese día, vivimos en la luz de la eternidad, haciendo tesoros en el cielo, confiando en la gracia de Dios y llevando el mensaje de salvación a un mundo que desesperadamente lo necesita. Porque al final, lo que realmente importa es cómo hemos respondido a la invitación de Dios. Hemos llegado al final de esta reflexión sobre lo que sucede después de la muerte, el destino del alma y las promesas que Dios nos da a través de su palabra. Ahora, en esta última parte, es crucial hacer una pausa y considerar una pregunta fundamental: ¿dónde estás tú en relación con Dios? La vida es corta, la muerte es inevitable, pero la eternidad es una realidad que nunca termina. Y hoy, Dios extiende una invitación personal a cada uno de nosotros para asegurar nuestro lugar en la vida eterna. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra su corazón misericordioso, su anhelo de que nadie se pierda. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta es la invitación de Cristo a cada ser humano, la invitación a abrirle la puerta de nuestro corazón y recibir la salvación que Él ya ha pagado con su sangre. La eternidad es demasiado importante como para ignorarla. Tal vez, en este momento, te encuentras reflexionando sobre tu vida, sobre las decisiones que has tomado y sobre tu relación con Dios. Si te sientes lejos de Él, si te preguntas si realmente estás preparado para enfrentar la eternidad, quiero que sepas que la gracia de Dios está disponible para ti hoy, en este mismo momento. En Romanos 10:9-10 se nos da una promesa clara: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, la salvación está al alcance de todos aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Es una cuestión de fe, una cuestión de arrepentimiento y de abrirle la puerta a Dios. El infierno, como ya hemos visto, es el destino para aquellos que eligen rechazar esta invitación. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros termine allí. Él ha hecho todo lo posible para ofrecernos la vida eterna, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. El sacrificio de Jesús en la cruz es el mayor acto de amor y misericordia, el puente que nos lleva de la muerte a la vida. En Juan 3:16, el versículo que quizás mejor encapsula el Evangelio, Jesús dijo: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta es la esencia del mensaje.
El amor de Dios por nosotros es tan grande que entregó a su propio Hijo para que pudiéramos escapar de la condenación eterna y recibir el regalo de la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando morimos. Comienza en el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús. Desde el instante en que aceptamos su salvación, somos hechos hijos de Dios y nuestra ciudadanía ya no está en este mundo, sino en los cielos. En Filipenses 3, 20-21, Pablo nos dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya». Esta es nuestra esperanza, nuestra seguridad, que un día estaremos con Dios, en un cuerpo glorificado, viviendo para siempre en su presencia. La pregunta, entonces, es: ¿estás listo para aceptar esta invitación? Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él respeta nuestras decisiones, incluso cuando elegimos rechazar su amor. Pero hoy, Él te llama a una nueva vida, a una vida llena de propósito, paz y esperanza eterna. En 2 Corintios 6, 2, Pablo nos advierte: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida, pero sí sabemos que hoy es la oportunidad de asegurarnos de estar preparados para la eternidad. Tal vez te sientes indigno de la gracia de Dios. Tal vez crees que has cometido demasiados errores, que has vivido demasiado tiempo lejos de Él. Pero recuerda, el ladrón en la cruz, en su último aliento, fue perdonado y recibió la promesa de estar con Jesús en el paraíso. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán rota esté tu vida, Dios puede redimirte. Él puede restaurarte y darte un nuevo comienzo. Jesús te está llamando hoy. Su invitación es clara: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Si estás cansado de vivir en tus propias fuerzas, si estás cargado por el peso del pecado y la culpa, Él te ofrece descanso. Te ofrece una vida nueva, una vida que no termina con la muerte, sino que continúa por la eternidad en su presencia. El camino hacia la vida eterna no es complicado. No tienes que hacer grandes obras para ganarlo. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que venir a Jesús tal como eres, con un corazón humilde y dispuesto a recibir su gracia. En Hechos 4:31, la respuesta a la pregunta más importante de la vida es simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy, la decisión está en tus manos. Puedes seguir viviendo según tus propios términos, ignorando la realidad de la eternidad, o puedes aceptar la invitación de Dios y asegurarte un lugar en su reino. El regalo de la vida eterna está disponible para ti, pero como todo regalo, debes recibirlo. Si aún no has hecho esta decisión, te invito a que lo hagas ahora. Ora a Dios, confiesa tus pecados, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y comienza a caminar en la esperanza y seguridad de la vida eterna. No hay mayor paz que saber que, cuando llegue el momento de dejar este mundo, estarás seguro en los brazos de tu Creador, en el lugar que Él ha preparado para ti. Porque, al final, la vida en esta tierra es solo el preludio de una eternidad que Dios quiere que pases con Él. Y hoy, Él te está invitando a que seas parte de esa historia eterna.